¿Qué tal a todos? Mi nombre es Mauricio Camacho, estudiante de la Universidad Tecnológica de León. Para la materia de Matemáticas para la Ingeniería, en la carrera de Mecatrónica Grupo IMT 704, mi equipo está conformado de este video por Irving Rubio, Elías Palestina e Israel Flores. Les vamos a comentar brevemente sobre algunos temas, tales son como el teorema de Fubini, explicar el método de cálculo del área de la región general, por lo que vamos a ver a continuación, y explicar el cálculo del área representación gráfica de la región general ayudado de un software. Dándoles esta breve introducción, yo les comentaré sobre el teorema de Fubini. Básicamente, para el teorema de Fubini se puede interpretar o establece, mejor dicho, el teorema, que se puede integrar en una región rectangular. Encontré perfectamente una galleta, de igual forma va a aparecer aquí en pantalla una imagen que lo ejemplifica mucho mejor, pero permite generar las integrales dobles o triples de manera iterada, tal como esta expresión aparece en pantalla. De igual forma, dándoles un ejemplo más gráfico que vamos a ir viendo brevemente, sería este de aquí. Sin embargo, de igual forma lo van a poder ver mejor en este momento, el cual consiste en una integral iterada de 3, ya sea derivada con respecto a z, y y x. Lo voy a estar leyendo aquí de esta forma en lo que ustedes lo están observando el ejemplo. Sin embargo, consiste en el primer término que tenemos aquí de la derivada, que es 4xy, se deriva con respecto a z, se toman los respectivos límites que tenemos ya agregados aquí, y después de esto pasamos a la sustitución de la respectiva z, y así sucesivamente de forma iterada. Sería una integral con respecto a su otra, con respecto a y, perdón, con respecto a z, posterior a esto con respecto a y finalmente con respecto a x, como se puede ver en pantalla. Dándole seguimiento a esto, es importante comentar que se tiene que tomar en cuenta una formulación directa, las cuales nos ayudan a simplificar el procedimiento y volverlo de una forma más eficiente y rápida. En este caso, estas tablas las pueden investigar ustedes. Sin embargo, aquí en pantalla también aparecerán unas breves expresiones, las cuales son las más utilizadas, o las más básicas, mejor dicho, para este tipo de problemas. De igual fórmula, este tipo de integrales se utilizan más que nada para encontrar áreas, como les mencioné anteriormente, con la galleta o con la imagen que vimos al inicio del video. Por finalizar, vamos a comentar lo que concierne al cambio de variable. Brevemente, de igual forma tenemos aquí un ejemplo, van a estarlo viendo mejor en pantalla, el cual consiste básicamente en que tomamos una expresión, la volvemos más simple, en este caso una v, se deriva con respecto a lo que es igual a la v, se despeja dejándonos dx igual a dv sobre 4, y con esta expresión vamos a integrar, sería integral de b quinta por derivada de v sobre 4. Esto se genera como una integral normal y finalmente del problema se resuelve y sustituimos. De igual forma, como les mencioné, aquí en mi cara o donde sea va a estar apareciendo la imagen mejor explicada, o bueno, con respecto a lo que yo les acabo de decir. Seguido de esto, dándole un seguimiento muy breve, voy a comentarles cómo se utiliza con respecto a las identidades trigonométricas. Este es un ejemplo muy sencillo, de igual forma lo tenemos aquí en pantalla, bueno, aquí en papel, y también les va a aparecer aquí. Es con respecto a la función seno de x a la quinta. Seno a la quinta x, diferencial de x. Esto es igual, bueno, a una expresión que tenemos que es seno elevado, seno a la n, x de diferencial de x. Con esto en mente, tomando en cuenta que el exponente 5 es un número positivo impar y entero, mejor dicho. Repite eso porque está quedando mal. Ok. Ahora voy a hablarles sobre las identidades trigonométricas con respecto a un ejemplo de seno de a la quinta x diferencial de x. ¿De acuerdo? Con este ejemplo, de igual forma les está apareciendo aquí en pantalla. Aquí lo tengo. Lo que vamos a hacer es el exponencial del 5
lo vamos a descomponer. Esto sería igual a seno a la cuarta de por x por seno de x. Descomponiendo esto un poco más, sería integral de seno al cuadrado por x al cuadrado por seno de x diferencial de x, que es igual a la expresión inicial que teníamos. Con esto en mente estamos ya utilizando, podemos, mejor dicho, utilizar nuestra identidad trigonométrica, la cual es seno de x al cuadrado, bueno, seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x igual a 1. Esto ya haciendo un despeje nos da como seno al cuadrado de x igual a 1 menos coseno al cuadrado de x. Posterior a esto, para facilitar la resolución del problema, se va a hacer un cambio de variable, como está viendo en pantalla, donde lo que es igual a seno al cuadrado de x es 1 menos coseno al cuadrado x. Generando este cambio de variable, como lo explicamos anteriormente, nos permite desglosar el problema finalmente dejándolo como 1 menos u al cuadrado por menos diferencial de u. Esto se puede resolver con respecto a, o mejor dicho, con un binomio al cuadrado, el cual, utilizando esta fórmula que se ve en pantalla, nos da como resultado menos 1 más 2u al cuadrado menos u cuarta por du. Finalmente, esta expresión que tenemos se puede integrar con respecto a cada uno de sus intervalos, que sería integral de menos du 1 de u más integral de 2u al cuadrado menos integral de u al cuadrado. Esto finalmente, ya resolviéndolo, nos deja como menos u más 2u cúbica sobre 3 menos u a la quinta sobre 5. Finalmente esto se le da el cambio de variable nuevamente. Recordemos que u es igual a coseno de x, lo cual nos da el resultado de menos coseno más 2 tercios coseno de 3x menos 1 quinto coseno a la quinta x más c. Por mi parte sería todo. Se le estaría dando un seguimiento con mis compañeros. Gracias por su atención. Buen día, mi nombre es Elías Palestina Rojas, soy alumno de la Universidad Tecnológica de León. El día de hoy voy a presentarles la resolución de integrales dobles y triples con diferentes técnicas. Soy del grupo IMT 704 de la Ingeniería en Mecatrónica y bueno, voy a empezar con el siguiente ejemplo. Bueno, voy a iniciar con este ejemplo. Es una integral doble, lo voy a hacer por la resolución con fórmula directa. Tenemos dos integrales cuando la primera integral de x tiende a 0 y la segunda integral de x la integral tiende de 1 a 0 de x más y por el diferencial de x de y por el diferencial de y de x, perdón. En este caso lo que vamos a hacer, bueno, voy a realizar, va a ser primero realizar la iteración de cada una de estas integrales. Entonces, seguimos con el siguiente dispositivo. Aquí, como comentaba, voy a hacer la resolución de la primera integral, la integral interna, y la voy a resolver primero con el respecto al diferencial de x y voy a tratar a x como una constante. Por lo tanto, la primera integral de x cuando tiende a 0 de x por el diferencial de y más la primera integral de x cuando tiende a 0 de y por dx. ¿Ok? Evaluando cada uno de los términos, nos dice que, bueno, la primera integral es de x por y cuando vamos a evaluar cada uno de estos términos cuando x tiende a 0 a x y cuando tiende a 0. Por lo tanto, pues cualquier número multiplicado por 0 es directamente 0 y nos da el resultado de x por x, 2x. Perdón, x cuadrada. Y para el término con respecto a y, la integral con respecto a y de la primera es de y por el respecto al diferencial de y, nos da igual a x cuadrada sobre 2, evaluando estos términos a x y a 0,
pues nos da el x cuadrada sobre 2. Y pues bueno, para terminar de resolver la primera integral tenemos que vamos a sumar ambos términos de x cuadrada más x cuadrada sobre 2 nos da que x 3x cuadrada sobre 2. Ok, y pues bueno, ese es el primer resultado. Vamos a seguir en la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva ya tenemos, bueno, vamos a sustituir con la integral externa cuando la primera integral es de 1 a 0 de x de 3x cuadrada sobre 2 por el diferencial de x. Esto nos da que, bueno, vamos a pasar los términos y vamos a tratar 3 sobre 2 por la integral de 1 cuando tiende a 0 por x al cuadrado por el diferencial de x, porque ahora vamos a tratar a x como una constante. Y resolviendo tenemos que x cuadrada por el diferencial de x nos da, bueno, vamos a evaluar los términos de x al cubo sobre 3 cuando la integral tiende a 1 y cuando tiende a 0 como mencionamos en un anterior diapositiva, cualquier número o cualquier sin número multiplicado por 0 es directamente 0 y tenemos como resultado un tercio. Ok, entonces pues en el siguiente tenemos el resultado de que pues cuando la otra evaluación es de 3 sobre 2 por 1 sobre 3 tenemos el resultado de 1/2. Y esa es la resolución eh, por fórmula directa. Y pues aquí tenemos el resultado de la integral. Cuando la integral tiende primero a 1 con el límite a 1 a 0. Cuando la segunda integral tiende de x a 0 por x más y por el diferencial de x por diferencial de x es igual a 1/2. Ahora voy a hacer otra metodología. Voy a a resolver una integral doble con el método de resolución por cambio de variable. Básicamente este método nos ayuda cuando los límites o las funciones son complicadas. Bueno, cambiamos las variables originales por otras más simples usando una transformación adecuada. En este ejemplo, por ejemplo, tenemos una integral doble. La primera integral cuando que tiende de 1 a 0. La segunda integral de 1 menos x cuando también tiende a 0. De x más y por el diferencial de y por el diferencial de x. Usando el cambio. En este caso sería de u menos x más y por v menos x menos, perdón, v igual a x menos y. Okay, entonces procedemos a resolver esta ecuación con un cambio de variable. Ok, primero definimos que u es igual a x más y v en este caso va a ser igual a x menos y. Y vamos a calcular, en este caso x sería u es igual a u más v sobre 2 y y va a ser igual a u menos v sobre 2. En este caso, para realizar el cambio de variable, necesitamos calcular el jacobiano de la transformación. El jacobiano es el determinante de la matriz de las derivadas parciales de las nuevas variables respecto a las antiguas. Entonces, en este caso vamos a determinar primero las derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. La primera va a ser con respecto a la derivada parcial respecto a x sobre u. Después x sobre derivada parcial de x sobre la derivada parcial sobre v. Derivada parcial de y sobre u. La derivada parcial de y sobre v. Esto nos da igual que la derivada parcial de x sobre u es igual a 1/2.
La derivada parcial de x sobre v es 1/2 y la derivada parcial de y sobre u es 1/2 y la derivada parcial en este caso es de menos 1/2. Esto nos da como resultado 1/2 y bueno, por lo tanto el jacobiano sería de 1/2. Entonces en este caso, y pues aquí ya tenemos resultados transformados de los límites de cuando x, y, cuando x, y es igual a 0,0, cuando x, y es igual a x, 0 y cuando x, y es igual a x, 1. Entonces dice que los límites son de u es igual a 0,1 y de v es menos u, u. Reescribimos aquí la doble integral y pues nos dice que la doble integral de cuando 1 tiende a 0, la segunda integral de 1 menos x cuando tiende a 0, de x más y por el diferencial de y por el diferencial de x es igual a, pues la integral de, sería básicamente u por 1/2 de del diferencial de u, de v, por el diferencial de u. Ya una vez simplificado y resolviendo la ecuación anterior, tenemos de que la integral de u menos u, cuando tiende a menos u, es u por 1/2 del diferencial de v. Esto es igual a u sobre 2 de u menos por u. Esto nos da igual a 2 a u sobre 2 por u por 2u y esto nos da u al cuadrado. Okay, esto prácticamente nos diría que integrando este resultado de u con respecto al diferencial de u nos da que 3 u cúbica sobre 3, que es la integral de u al cuadrado. Si lo evaluamos de 1 con respecto a 0, nos da 1/3. Y tenemos aquí el resultado de esta segunda integral con respecto a con el cambio de variables para ya haber podido llegar a este resultado. Y Yo soy Israel Flores Alcántar y voy a explicar el bosquejo de la región, tomando en cuenta las funciones de intervalos y el tipo de región que es. Para empezar tenemos aquí que nuestra región limitada está dada por y igual a 3x, que como vemos es una recta, y y igual a x cuadrada, que es una parábola. Tomando en cuenta lo anterior, tenemos que entonces x cuadrada es igual a 3x, y esto a su vez es x cuadrada igual, perdón, es x cuadrada menos 3x, la pasamos del otro lado restando, igual a 0. Aquí factorizamos a x y entonces tomamos a x como factor común y nos quedaría que x multiplica a x menos 3, que esto a su vez es igual a 0. Y esto nos da un resultado de, sería x igual a menos 3 y x igual a 0. Pero el x igual a menos 3 lo pasamos del otro lado sumando, ya que lo estamos igualando a 0. Y entonces nuestro resultado quedaría como x igual a 3 y x igual a 0. Entonces, tomando las dos curvas que encierran la región, tenemos que x cuadrada es menor que y, ya que pasa por debajo, es menor que y esta a su vez es menor que 3x.
que es la que pasa por arriba. En este caso vendría siendo la recta. Y del otro lado sabemos que 0 es menor que x, a su vez menor que 3. Entonces nosotros lo que queremos es saber el área y esta la vamos a saber con la fórmula que se muestra en pantalla, que es a igual a la doble integral del área que queremos calcular. Entonces, sustituyendo en la fórmula tenemos que a igual a la doble integral desde 0 hasta 3 y desde x cuadrada hasta 3x de y para el de x cuadrada hasta 3x y dx para desde 0 hasta 3, que quedaría así, de esta manera. Entonces resolvemos aquí estas integrales, que quedaría como es la integral desde 3 hasta 0 de y, porque y aquí pasa directo, y evaluamos desde x cuadrada hasta 3x, y esto es multiplicado por dx y nos da que la integral desde 3 hasta 0, desde 0 hasta 3, perdón, es 3x menos x cuadrada de x, y esto nos da un resultado de 3x cuadrada. Aquí integramos menos x cúbica sobre 3 y evaluamos desde 0 hasta 3. Y esto nos da que 3, sustituyendo el primer valor que es 3 al cuadrado, sobre 2 menos 3 al cubo sobre 3. Y aquí deberíamos de poner el 3 y sustituir todo con 0, pero como al final, cuando está multiplicando por 0, todo esto que tengamos después sustituido con 0 nos dará un total de 0. Entonces, quedándonos con este valor, solo hace falta resolver, y aquí quedaría que 3 al cuadrado son 9, multiplicado por 3 son 27, y del otro lado igual nos queda que 3 al cubo son 27 sobre 3, entonces nos quedaría un resultado de 27 sobre 2, que resta a 27 sobre 3, y bueno, menos el 0 que era de la ecuación sustituida con 0, y esto nos da un resultado de 9 medios, que vendría siendo el área desde aquí, desde el punto A hasta el punto B. ¿Qué tal? Mi nombre es Irving Rubio y estaré explicando un segundo ejemplo del cálculo del área de una región entre dos curvas.
el problema nos plantea el cálculo del área de la región limitada por las curvas. X es igual a y al cuadrado y x es igual a 2. Para esto, primeramente realizamos nuestro bosquejo o gráfica del área a calcular. Para esto, graficamos la primera función, que es x es igual a y al cuadrado. Queda como esta parábola. Y x es igual a 2, que queda como una recta vertical. Así que ya tenemos nuestra área a calcular, que es la región entre estas dos funciones. El siguiente paso es identificar las funciones y calcular el valor de y en las intersecciones que se forman entre estas funciones. Para esto podemos sustituir el valor de x es igual a 2 en la función de x es igual a y al cuadrado. Nos quedaría de la siguiente forma, que 2 es igual a y al cuadrado. Desarrollando esto nos quedaría como y es igual a más menos raíz de 2. Esto sería el valor de y en las intersecciones de esta forma. Ahora, para determinar el tipo de región es muy sencillo, ya que ambas funciones están en función de x, por lo que estamos hablando de una región de tipo 2. Ahora, para generar nuestros intervalos respecto a y, conocemos el valor mínimo y máximo de y en la región, que es el valor que ya calculamos, menos raíz de 2 y más raíz de 2. Así que quedaría de esta forma. Y el intervalo en x, podemos ver que la parábola x es igual a y al cuadrado. Los valores en y se encuentran más cercanos a 0 que los de la recta de x es igual a 2. Por lo que nuestro intervalo quedaría de la siguiente forma. Ahora con estos intervalos podemos formar nuestra integral doble, la cual, siguiendo esta forma, aplicado al problema, nos quedaría de la siguiente manera, con la integral de x dentro de lo que sería la integral respecto a y. Ahora debemos de resolver esta integral. Como sabemos, primero se debe de integrar la respecto de x, la que está adentro, y después la exterior, que sería respecto de y. Por lo que primero nos quedaría simplemente x y evaluamos en 2 menos y al cuadrado, quedándonos de la siguiente forma, 2 menos y al cuadrado, y esto ahora se va a integrar respecto a y en el intervalo correspondiente. Así que nos quedaría como 2y menos y al cubo sobre 3, y esto lo vamos a evaluar en menos raíz de 2 y en raíz de 2. Nos quedaría de la siguiente forma. Resolvemos los paréntesis y nos quedaría de esta otra forma. De nuevo resolvemos los paréntesis y nos quedaría como 2 por raíz de 2 menos 2 tercios de raíz de 2 más 2 por raíz de 2 menos 2 tercios de raíz de 2. Y esto, solucionándolo, quedaría como 8 tercios de raíz de 2. Esto es nuestro resultado final del área en la región. Bueno, ahora pasaré a explicar el cómo graficar y calcular el área en una región entre dos funciones en un software, en este caso GeoGebra. Para esto tomé el segundo ejemplo ya resuelto con anterioridad, en el cual nos daban la función de x es igual a y al cuadrado y x es igual a 2. Vemos que ahora las funciones están expresadas respecto a y esto se hizo así porque en GeoGebra y es la variable dependiente, por lo que si se dejara expresada
igual que en el ejemplo, eh, se mostraría el área de igual forma desplazada o rotada hacia el eje Y. Así que por eso se optó por hacerlo de esta forma, pero es lo mismo. Simplemente la parábola y la recta están volteando hacia el eje de las Y. Ahora, para el cálculo del área, igual que en el método tradicional, necesitamos conocer las intersecciones. Para esto ya contamos con una herramienta, intersección, la selecciono ambas funciones y ya me marca ambas intersecciones con puntos. Y ahora simplemente GeoGebra ya cuenta con una función o una fórmula que es integral entre, y nos pide 4 argumentos que es las funciones, que es g y f, y en el valor de x en el punto A y el valor en las x del punto en B. Como vemos, nos calcula el área. Aquí aparece negativa, pero es un valor absoluto. Y bueno, como otro ejemplo, primero voy a copiar esto porque se va a utilizar en el otro ejemplo. Tenemos las funciones que nos dieron en el ejemplo número 1, que es y es igual a x al cuadrado y bueno, y o g de x es igual a 3x. Así que para este ejemplo se realiza igual. Primero debemos de hallar las intersecciones. Selecciono la herramienta, ambas funciones y ya me muestra las dos intersecciones. Ahora voy a copiar la anterior fórmula de integral entre gf y el valor de x en el punto A y el valor de x en el punto B. Y de igual manera aquí me va a calcular el área. Es así, muy sencillo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.